Muy buenos días, mis hermanos. El Señor les bendiga grandemente. Continuando con nuestros devocionales diarios para el día de hoy, nos corresponde Mateo 7. Pero antes de iniciar nuestro tema, vamos a darle gracias a Dios para que sea Él el que hable y no sean palabras humanas. Amado Señor, Padre Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús y en el poder de tu Santo Espíritu, quiero darte gracias por esta oportunidad tan bella, tan maravillosa y especial que me das, de tener esa oportunidad, Señor, de llevar esa palabra, ese mensaje, Señor, para edificar muchas vidas. Pido, Dios amado y Señor, que a través de estos medios muchas personas que se conectan reciban de tu palabra para que haya un cambio, una renovación. Que sea el Espíritu de Jehová esta mañana hablando, que seas tú utilizándome, bendito Dios, que no sean palabras humanas, que provengan del Espíritu de Dios, toquen, renueven y cambien. Te doy gracias, mi amado Señor del cielo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así es, mis hermanos, somos Iglesia Soldados de Jesucristo, Ministerio de Apoyo Bíblico, un ministerio que ayuda al pueblo de Dios y a sus ministros a llevar esa palabra, esos mensajes a través de los diferentes medios. Continuando con nuestros devocionales diarios y nuestra secuencia para el día de hoy nos corresponde Mateo 7 y el tema, un solo camino. Vamos a iniciar, sin apartarnos de Mateo 7, en el libro de Juan capítulo 14, versículo 6. Juan 14, 6. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, solamente por mí llega al Padre. Miramos que en este versículo nos dice que hay un solo camino, no nos dice varios caminos. Hay un solo camino y el único camino para encontrar al Padre es su Hijo Jesucristo. Diferente es que nos dijera hay varios caminos, como muchas personas han tomado la decisión de guiarse por ídolos, por santos o por otros medios y piensan que están haciendo bien las cosas, que están haciendo conforme a la voluntad de Dios, pero es la voluntad de ellos. Entonces miramos que hay un solo camino y ese camino solamente es Jesucristo. Para llegar al Padre podemos llegar a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, podemos decir que no es tan fácil llegar a los caminos del Señor. Sabemos que por Jesucristo podemos entrar a ese camino, pero la decisión es totalmente personal. Miremos ya entrando en Mateo 7, los versículos 13 y 14. Mateo 7, versículos 13 y 14. Entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y el espacio, y espacioso el camino que lleva a la destrucción. Mucha gente toma ese camino. El versículo 14. En cambio, la puerta que lleva a la verdadera vida es muy angosta, el camino muy duro, y solo unos pocos lo encuentran. En estos dos versículos, en el 13 nos habla de una puerta ancha y espaciosa, pero en el versículo 14 nos habla de una puerta angosta. Entonces, si nosotros vamos por esa puerta ancha, antes de conocer a Jesucristo, es obvio que nosotros andábamos por la puerta ancha. Y andar por esa puerta ancha es no tener el temor de Dios, no tener ese conocimiento, hacer las cosas como bien nos parece a cada uno de nosotros. Entonces miramos que entrar a la puerta ancha nos lleva a hacer muchas cosas que a Dios le desagrada. Todos conocemos que la puerta ancha nos permite deleitarnos en las cosas del mundo, conocer cosas del mundo y relacionarnos con el mundo. Pero cuando tomamos la decisión de entrar por esa puerta angosta, vemos que no es tan fácil, aunque tampoco es imposible. Conocemos de Jesucristo y Jesucristo nos lleva por esa puerta angosta, aunque tenemos que pasar muchas veces por caminos pedregosos donde vamos a ver y vivir dificultades, problemas, aflicciones, pero con Jesucristo las cosas son a otro precio. Entonces miramos ahí que nos da dos opciones. Un solo camino es Jesucristo, pero acá nos da dos opciones, dos puertas, dos caminos, la puerta ancha y la puerta angosta. De cada uno de nosotros depende por qué puerta quiero entrar. Si nosotros hoy somos conocedores, es obvio que andábamos por esa puerta espaciosa, pero hoy andamos por esa puerta angosta y vamos de la mano de Jesucristo.
En cambio, quien toma la decisión de entrar por la puerta angosta mejora su manera de vivir. Por la ancha tú puedes hacer lo que tú quieras y lo que bien te parezcas, pero cuando uno toma la decisión por esa puerta angosta ya es otro precio. No es difícil, pero tampoco es un poco difícil, pero no es imposible hacerlo. Con Jesucristo todo es posible. Cuando entramos por el camino angosto aprendemos muchas cosas. Vamos a mirar qué podemos aprender cuando entramos por ese camino angosto. Primero, nos enseña a que no debemos juzgar. El versículo 1 de Mateo 7. No juzguen a los demás para que Dios no los juzgue a ustedes. Entonces mire que aquí Dios nos muestra, dice que no debemos juzgar a la ligera, no debemos hablar a la ligera. Entonces cada mañana nos debemos levantar pensando, nos debemos levantar, pensando en qué quisieran que me hagan a mí. Si yo me levanto gritando, si me levanto insultando, si me levanto deseando el mal a otra persona, es obvio que eso yo voy a recibir. Entonces, voy a hablar cosas de otras personas y no quiero que hablen de mí. Por eso dice, no juzgues a la ligera, no juzgues para que no seas juzgado. ¿Quién va a juzgar? ¿Quién va a hacer el juicio ante ti? Sino Dios. El único, a través de su Hijo, va a hacer el juzgamiento en la vida de cada uno de nosotros. Miramos cosas y a veces somos como ligeros para hablar, para juzgar y para hablar mal de las personas. Pero nosotros sí queremos hacerlo, pero no queremos que otras personas hablen mal de nosotros, nos critiquen, nos juzguen, nos señalen. Muchas veces es difícil para nosotros, pero sí queremos hacer nosotros lo que queremos y ver a las personas de esa manera, juzgarlas, criticarlas, pero no queremos recibir lo mismo. Entonces, si no queremos que hagan eso con nosotros, pues entonces nosotros tampoco lo hagamos con ellos. Entonces miramos que a través de Mateo nos enseña que durante esa puerta angosta nos quita esa parte del estar juzgando a las personas a la ligera. Pero vemos que en la puerta ancha antes lo hacíamos, juzgábamos, criticábamos, no nos importaba hablar mal de la gente y muchas veces hay personas que dicen me valía lo que hablen de mí, no me importaba lo que otros hablen de mí. Entonces hoy sí podemos decir que al entrar por esa puerta angosta me pesa eso. Yo ya sé controlarme y sé que no debo hacerlo. Entonces yo me levanto cada mañana pensando voy a bendecir, voy a ayudar a las personas, voy a hablar bien de ellas, cero juzgamiento, cero chisme, cero murmuración y cero cosas en mi vida. De eso que tú das, eso es lo que tú recibes. Si tú hablas mal de alguien, es obvio que el día de mañana van a hablar mal de ti. Si tú juzgas, es obvio que te van a juzgar por todo lo que tú hagas. Entonces levantémonos pensando siempre que debemos ser positivos, que debemos amar a esas personas, que debemos hablar bien de ellas. Y si están mal, corregirlas, pero conforme a la voluntad del Señor, no conforme a la nuestra. Entonces, vemos que no es tan fácil por esa puerta angosta, ya que ahí nos ayuda algo que tal vez en nuestro corazón estaba impregnado, que era el juzgar a la ligera, hablar mal de las personas. Pero hoy Dios nos promete y nos dice, por ese camino angosto te voy a ayudar y ya vas a dejar de juzgar, vas a dejar el juzgar a las personas que vengan, el juzgamiento vendrá y dejarás de parte de Dios. Ya no lo harás tú, sino lo hará nuestro Padre Celestial. Entonces, lo primero que Dios nos promete es que a través de ese camino angosto vamos a dejar a un lado el juzgar a las personas. Segundo, hay algo bonito que podemos aprender entrando a ese camino estrecho. A pedir conforme a su voluntad. Tal vez en algún tiempo pedíamos lo que nosotros queríamos y queríamos que las cosas se hagan cuando nosotros queríamos. Así era. Nosotros pedíamos y cuando no mirábamos la respuesta pronta nos enojábamos con las personas, incluso nos enojábamos hasta con Dios pensando que Él no nos escuchaba. Pero miramos que a través de Mateo dice que nos enseña a pedir conforme a la voluntad de Él, mas no a la nuestra. Miremos ahí en Mateo 7, versículo 7. No se cansen de pedir, y Dios les dará. Sigan buscando y encontrarán. Llamen a la puerta una y otra vez, y se les abrirá. Versículo 8.
porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama a la puerta se le abrirá. Entonces miramos aquí lo bonito que hace Dios. Dice que a través de ese camino nos enseña a pedir conforme a su voluntad. Qué bonito, qué maravilloso es que nos enseña a depender de Él. Muchas veces pensábamos depender de las personas, los hijos de los padres, nosotros como padres de nuestros padres. Entonces dependíamos también de un trabajo, dependíamos inclusive del ser humano. Eso era lo que nosotros aprendíamos a depender. Y entonces dice que debemos pedir conforme a la voluntad. Y aquí miramos, dice que no nos debemos cansar de pedir. Hay muchas peticiones las cuales nos piden las personas, que oremos por ellas, que los visitemos, que estemos ahí para colaborarles en enseñarles la palabra. También podemos mirar que piden nuestros hijos, a veces piden un favor, piden que les colaboremos, que les ayudemos con una tarea. Entonces ellos saben la manera de pedir. La gente llega a nuestra vida a pedirnos y entonces nosotros también debemos aprender a pedir. Si a veces en lo secular nosotros con las personas decimos gracias, buenas tardes, buenas noches, o sea, no sabemos expresar, sabemos llegarle a la persona, sabemos cómo llegarle a ella para pedirle un favor. ¿Cuánto más no deberíamos aprender a pedirle a Dios? No se cansen, dice, no se cansen de pedir. Y lo que nosotros pidamos, pero conforme a la voluntad de Dios, dice que Él las va a conceder. Pero Él va a conceder eso que le pedimos en el tiempo y en el momento. Dios a veces no nos concede las cosas porque estamos pidiendo cosas que tal vez nos van a apartar de Dios. O no son cosas que nos conviene y Dios nos guarda y nos protege de ello. Entonces miramos que dice que cuando uno pide las puertas se abren. Entonces cuando aprendemos a pedir un favor, abrimos la puerta del corazón de una persona y traemos confianza y ellos pueden escucharnos y bueno, sucesivamente. Entonces miramos que todo el que pide dice que recibe. Si pides de buena manera, vas a recibir de ese favor, vas a recibir algo bueno de esa persona. Pero si llegas de mala manera, gritando y haciendo cosas, te van a cerrar la puerta porque es tu actitud, tu forma de ser, tu forma de hablar, tu forma de pedir las cosas. Entonces, a veces cuando tenemos una mala actitud frente a las personas y llegamos a pedir un favor, se niegan, cierran la puerta y incluso llegan a mentir diciendo que no pueden, que no tienen. ¿Por qué? Sencillamente porque no has pedido conforme debe de pedirse. Y en lo espiritual también debemos aprender a pedir y aprender a esperar en el tiempo de Dios. Dice que Dios nos va a dar, va a proveer. Dice, si no nos cansamos de pedir, Él va a conceder eso que nosotros pedimos en su tiempo y en su momento, no en el tiempo nuestro. Dice que al que llama a la puerta se le abrirá. ¿Qué puertas has tocado hasta el día de hoy? Que se han abierto y qué puertas has tocado que se han cerrado. Muchas veces nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, de ver las cosas y nuestra buena actitud ha hecho que las puertas se abran. Pero también cuando llegamos con una mala actitud y cuando no somos como la gente quiere, no le sabemos llegar a las personas, es obvio que las puertas se cierran. Entonces, si tanto en la parte secular se cierran las puertas por nuestra actitud, también podemos con nuestra actitud y nuestra forma de pedirle a Dios hacer que Dios cierre sus ventanas y no derrame lo que nosotros estamos esperando. Dios nos da esa provisión. Dios nos ayuda, dice que no nos cansemos de pedir. ¿Qué petición tienes hoy en día? Nosotros, los que tenemos un grupo de intercesión, a diario estamos pidiendo por los enfermos, por aquellos que han caído en el alcohol, en las drogas, viudas, ancianos, huérfanos. También pedimos por los niños de la calle, los indigentes, aquellos que han caído en un secuestro, jóvenes que se han perdido. Pedimos también por los ancianos que han sido abandonados. Pedimos que se pase Dios por cada lugar donde hay enfermos. Entonces tenemos tanto por qué pedir y nuestra actitud también depende. Que si queremos a la brava que Dios sane a esa persona, que Dios la saque de ese lugar, que Dios le quite esas debilidades, pues Dios se enoja y no te va a hacer el favor. Lo hará, pero cuando Él quiera. Entonces, si nosotros le decimos, Dios, esta persona está viviendo este momento, te pedimos que se haga tu voluntad, que se haga en tu tiempo y en tu momento, que tú la sanes en ese tiempo, que tú saques de esa debilidad de esa persona, que tú las ayudes, pero que seas tú en tu tiempo y en tu momento haciendo tu voluntad.
Y no nos debemos cansar. 1, 2, 3 veces no es suficiente. Todos los días hasta que Dios nos permita ver ese milagro, porque Dios sí lo va a hacer. Dios nos va a proveer y nos va a mostrar lo que va a hacer en cada persona. Lo que pasa es que nosotros somos impacientes y pensamos que con 3 veces que nos postramos ante Dios ya queremos ver la respuesta, y si no la vemos dejamos de orar. Entonces sigamos orando, sigamos pidiendo. No solamente podemos pedir oración por las personas, también podemos pedir para que Dios restaure nuestro hogar, para que Dios bendiga a nuestros hijos, los guarde, los proteja, para que Dios provea, para que abra puertas de bendición para nuestro trabajo. Hay muchas cosas en las cuales debemos pedir. Por eso Dios dice que debemos pedir sin cansarnos. Entonces, si tienes una petición, preséntala delante de Dios y preséntasela a Él. Si de pronto estás pidiendo algo que no te conviene, entonces no esperes a que llegue eso, porque Dios sabe y conoce que tal vez con esta petición te vas a apartar de Él, vas a hacer cosas que no le agradan y entonces te va a generar problemas. Entonces aprendamos a pedir. Si somos constantes, dice Dios, que abrirá sus puertas, sus ventanas y derramará de esa lluvia de bendiciones que cada quien necesitamos. Entonces ahí miramos que debemos tener, que ese camino angosto nos enseña y nos quita a nosotros, nos aleja de ese juzgar a las personas, pero también dice que nos ayuda para que podamos entrar a pedir conforme a su voluntad. Tercero, nos enseña también a distinguir entre lo bueno y lo malo. Miremos ahí en Mateo 7, versículo 15. Tengan cuidado con los falsos profetas, pues ellos están disfrazados de mansas ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Versículo 15 y 16. El versículo 16. Ustedes lo reconocerán por la clase de frutos que den. Entonces miramos que debemos aprender a relacionarnos. Si estamos hablando en la parte secular, debemos aprender a relacionarnos con las personas. Dicen tengan cuidado porque hay muchas personas que aparentemente y entre comillas dice que son como esas ovejas, pero están disfrazados y son lobos. Entonces son unas personas que tal vez quieren hacerte daño, que quieren desviarte del camino, que te quieren involucrar en hacer cosas en las que tú no quieres o te van a apartar de Dios. Entonces debemos aprender a distinguir entre lo bueno y lo malo, entre las personas que son buenas y las personas que son malas. Entonces debemos aprender a distinguir entre esas personas que están disfrazadas. Habrá mucha gente que es buena y que nos va a ayudar y que va a permitir que nosotros, pero también habrá personas que nos vayan a desviar del camino, dañando el hogar, dañando a nuestros hijos. Así como nosotros aprendemos como padres a distinguir, a discernir, también nosotros debemos enseñar a nuestros hijos que ellos deben aprender a distinguir entre el bien y entre el mal. Entonces, si nosotros no les decimos a nuestros hijos qué personas, qué amistades a qué deben acudir, entonces ellos sencillamente se van a involucrar con la facilidad y van a seguir los pasos de esas personas que tal vez entre comillas son buenas, pero que a la vez los van a desviar del camino. A veces los hijos son desobedientes y uno por más que les dice no te conviene esa pareja, no te conviene esos amigos, no te conviene ese lugar donde estás frecuentando, pero los hijos de hoy es que uno lo ven como esa persona retrógrada, que piensan que no existe el mal, que para nosotros todo es malo. Entonces ellos dicen que para ustedes todo es malo. Entonces ellos sencillamente lo que van a hacer es hacer su voluntad, más no lo que deben hacer conforme a la voluntad de Dios. Entonces ellos no van a aprender a distinguir entre lo bueno y lo malo. Satanás eso es lo que hace ver en estos jóvenes. Les hace ver que todas las personas que están desviados del camino de Dios son personas que los pueden ayudar mal aconsejándolos. Y también nosotros como padres podemos tener amistades que no nos convienen, amistades que nos pueden apartar o dañar el matrimonio, apartar de nuestros hijos.
ponernos en mal ambiente con las personas del trabajo, porque en el trabajo también podemos encontrar personas que supuestamente son buena gente, pero te están desviando. Entonces Dios dice que debemos aprender a distinguir entre lo bueno y lo malo. Por eso en su palabra dice: tengan cuidado con los falsos profetas. Está hablando en la parte espiritual, ya que también encontramos en la parte espiritual en muchas iglesias que hay pastores que desvían a sus ovejas, pero nosotros debemos aprender a tener el discernimiento. Yo he dicho siempre que debemos ser como las personas de Berea. Si alguien predica en un culto y uno llega y se convence de lo que él te habló, entonces sencillamente vas a hacer lo que este pastor o lo que este líder o quien esté encargado de la congregación te vaya a llevar por ese camino. Pero si tú vas y pides orientación a Dios y vas y rectificas en la palabra y muchas veces no te están diciendo lo que es, ahí es donde Dios te permite discernir, mirar entre lo bueno y entre lo malo. Entonces aprendamos a distinguir cuáles son las personas que nos pueden ayudar a levantar, pero aprendamos a distinguir también las personas que nos van a desviar del camino del Señor, o en la parte secular que van a dañar nuestro hogar, nuestro trabajo y nuestra relación con nuestra familia y con nuestros hijos. Entonces debemos aprender, sí, a relacionarnos. A veces, en algunas ocasiones le decía a mi hijo que uno debe involucrarse meterse en ese mundo, involucrarse, pero no hacer las cosas del mundo. ¿Para qué uno se involucra en el mundo? Para ayudar a sacar a las personas que están mal, aquellos que están viviendo situaciones difíciles, porque uno como conocedor de la palabra puede estar en ese mundo, no puede dejar a las personas a un lado, pero sí debe involucrarse para sacar, más no para quedarse en ese mundo. Entonces uno tiene que aconsejar a sus hijos y mostrarles. Y hay veces que ellos dicen: yo sé cómo controlar las cosas, yo sé cómo hacerlo, pero la verdad es que el enemigo es tan astuto que está disfrazado de oveja para desviar a nuestros hijos. Inclusive a nosotros como padres también nos pueden engañar nuestros hijos. Y entonces, ¿qué es lo que uno hace? Tal vez mis ojos no vean a mis hijos qué es lo que hacen, o tú no mires a tus hijos lo que están haciendo, pero sí puedes pedirle a Dios que Él ponga la mirada en nuestros hijos, en tus hijos, y que Él sea el que los vea, que Él lleve por el camino que tiene que llevar, y si se van a desviar, que sea Él tomándolos de la mano y ayudándolos. Muchas veces no podemos estar con nuestros hijos ahí pendientes de lo que ellos hacen, pero Dios sí lo puede, porque Él lo puede mirar todo. Entonces todo en manos de Dios, y que se haga la voluntad de Dios. Entonces eso es lo que Dios a través de esa palabra nos enseña, a través de estos dos caminos. El camino verdadero es el que nos lleva a Jesucristo, el único que nos lleva al Padre. Pero también nos muestra aquí en Mateo, y dice que hay una puerta ancha y una puerta angosta. ¿Por qué puerta quieres entrar tú? ¿Por la espaciosa, por donde puedes hacer lo que a ti te dé la gana, perdón con la expresión, o por esa angosta que tienes que hacer la voluntad de Dios? Entonces, si entras por esa angosta y antes juzgabas a las personas a la ligera, hoy a través de ese camino angosto te enseña a dejar a un lado y hace que esté lejos de ti el juzgar mal a las personas y hablar a la ligera. Pero también el Señor nos habla que aprendemos a distinguir entre lo bueno y entre lo malo, y aprendemos también a pedir conforme a su voluntad. Y miramos el cuarto y último punto, nos enseña a ser prudentes. El versículo 24 de Mateo 7. Por lo tanto, quien oiga mis enseñanzas y las ponga en práctica, será como el hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Eso es lo que Dios nos habla. Nos enseña a que debemos aprender a callar cuando es de callar y hablar cuando es de hablar. Entonces, ser prudente, uno muchas veces mira algo y tal vez la imprudencia puede hacer que el problema sea más grande, pero si tú aprendes a callar y hablas en el momento que es, entonces tal vez en ese momento no vas a agrandar el problema, pero sí le vas a dar alguna solución, no en ese momento, sino en el tiempo que Dios te permita hablar. Dios te hace mirar cosas, pero también te dice: sé prudente, si miras. Cierra tus ojos, cierra tu boca, y en ese momento no hables, no hagas que de pronto con lo que estás viendo, y puede ser que el problema o la situación en la que está viviendo otra persona tenga la solución, pero por tu imprudencia tal vez abres tu boca y vas a generar un problema más grande y tal vez se termine
una relación de esposos, una relación de padres, o termines dañando una relación en el trabajo, en donde estudias, en cualquier lugar. Entonces aprendamos a ser prudentes, aprendamos a hablar cuando nos toque hablar y a callar cuando nos toque callar. Eso es lo que nos enseña Dios a través de su palabra. Eso es lo que debemos hacer, a callar y hablar cuando Dios así lo permita. Entonces también, antes de corregir, pensemos bien lo que vamos a decir. No tomemos, de pronto no terminemos lastimando a las personas que más queremos. Es que muchas veces abrimos la boca y hablamos a la ligera, pero no actuamos, no pensamos y después estamos metidos en el problema. Entonces, cuando Dios dice que seas prudente, ¿prudente en qué manera? Si tú tienes que corregir a tu hijo, haz una pausa y espera y mira el problema y pídele a Dios qué es lo que vas a decir, cómo lo vas a corregir y de qué manera lo vas a hacer. Porque a veces somos padres como impulsivos y vamos gritando y diciendo palabras que dañan su corazón, que los marca, que hace que nuestros hijos después nos cojan rabia. Pero si nosotros somos prudentes, dice que el hombre prudente, dice, construyó su casa sobre la roca, no como el imprudente que lo hizo en la arena. Nosotros somos fuertes en Cristo Jesús. Entonces, Dios nos permite callar, Dios nos permite esa prudencia para no generar más problemas. Entonces, en cualquier lugar, sea en la parte secular o sea en la parte espiritual, Dios nos va a permitir hablar conforme a su voluntad y no hacer las cosas conforme nosotros las queremos. De ti depende la decisión que tomes. Si quieres andar aún, no quieres sujetarte a Dios y sigas todavía con esas cosas que hacías en el mundo, que todavía te cuesta dejar el chisme, la murmuración, que te cuesta dejar de juzgar o meterte en problemas o hacer cosas desagradables, estás a tiempo o estás viviendo en ese camino espacioso y no has dejado, sino que estás dejando que el enemigo haga esas cosas en ti para que tú las presentes ante las personas. Pero si has tomado la decisión de entrar por ese camino angosto, entonces vamos a hacer la voluntad de Dios, porque con la mano de Dios todo es posible, todo se puede hacer. Él nos quita muchas cosas de las cuales nosotros no podíamos hacerlo. Ese camino angosto es como cuando tú coges un colador y pasas el jugo, dejas la pepa y fluye solamente el jugo, y dejas lo que no es, lo que estorba, lo que no sirve y lo echas a la basura. De la misma manera vamos a pasar por ese colador, por ese cernidero, vamos a pasar por esa puerta angosta, dejando atrás todo aquello que nos afecta. Entonces, hoy Dios nos dice, elige tú el camino que vas a seguir, elige tú. Si quieres seguir por esa puerta ancha donde sigues gritando, diciendo palabras necias, lastimando, ofendiendo, criticando, si quieres tú seguir en esa puerta amplia, hazlo, sigue por ella, pero al final tendrás que mirar y vivir las consecuencias. Pero si has tomado la decisión de entrar por esa puerta angosta, serán muchas cosas como una maleta cargada de piedras que la dejarás a la entrada del camino y podrás pasar libremente y cuando salga vivirás una vida mejor. Con Cristo todo es posible, con el enemigo las cosas son a otro precio. Decide tú, elige tú por qué puerta entrar. Amén. Recuerda, hermanos, somos Iglesia Soldados de Jesucristo, Ministerio de Apoyo y Estudio Bíblico, un ministerio que apoya al pueblo de Dios y a sus ministros a través de nuestra página, de todos los medios que tiene nuestra iglesia. Tenemos para ustedes prédicas, devocionales, todo lo que ayuda a edificar y lo que ayuda para que edifiquen a otras personas. Este es el mensaje que viene de parte de Dios. Espero que haya llegado a su corazón como llegó a mi vida. Espero que hoy tengan una linda y bendecida mañana. Que el Señor los continúe bendiciendo.